Buenas tardes, estimado público. Todo nuestro equipo de Vivero Los Viñedos queremos darle la más cordial bienvenida a este último webinar en nuestro mes de aniversario. Quiero agradecer su compañía y participación en todo nuestro programa de actividades que se han venido realizando durante este mes. Nos encontramos sumamente emocionados por la gran acogida que hemos tenido y todo es gracias a nuestros ponentes, a nuestros colaboradores y a ustedes, querido público. Gracias por ser parte de nuestra familia Vivero Los Viñedos. Hoy estaremos hablando de un tema muy esperado por todos ustedes, de un cultivo con gran acogida a nivel nacional e internacional. Me refiero al manejo integrado del cultivo del palto. Doy el paso a nuestro asesor técnico comercial, el ingeniero José Luis Sánchez, ingeniero agrónomo especialista en palto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, primeramente agradecerles por darse un espacio y aprender todos en conjunto de lo que hemos venido, como comenta Rocío, durante todo este mes, con distintos eventos, durante todo este mes por motivo de nuestro aniversario, dando alcances como siempre para todos nuestros clientes, todos los involucrados en el rubro. Y en esta oportunidad pues estamos para asistir con un cultivo que ya hoy por hoy es uno de los principales dentro de nuestra carpeta de la agroindustria, que es el cultivo de paltos. Hoy por hoy es uno de los cultivos más rentables que tenemos dentro de nuestra agroindustria. Es un cultivo que se está encaminando muy bien en la costa, en la sierra, ya con algunos trabajos en la parte de la selva del país. Entonces, un poco la idea de la presentación es darles a conocer unos trabajos puntuales que amerita el desarrollo de este cultivo para tener el éxito. Y el éxito, como en todo proyecto agrícola, está en la rentabilidad que ganamos manejando bien el cultivo en sí. Entonces, vamos a hablar un poco de las exigencias que amerita este cultivo en el aspecto de la propagación. Hacia grandes rasgos, le vamos a comentar qué es lo que trabajamos nosotros aquí en la empresa, donde año tras año venimos incursionando con nuevas tecnologías, venimos trabajando con todo un equipo donde damos las mejores alternativas, investigando para ponerlo en práctica en campo definitivo y tener pues resultados positivos como se vienen dando hasta el momento. Vamos a hablar de la parte de la propagación, vamos a hablar del tema de la preparación de campo, que es importantísimo dentro de todo proyecto agrícola. Vamos a hablar también del manejo del cultivo en sí, a grandes rasgos, porque es muy amplio. Yo creo que este tiempo que nos quedaríamos cortos, como para hablar de lo que en sí, de todo lo que requiere este cultivo, ¿no? Porque hablar de la parte de riegos, la parte nutricional, el tema de las podas, por ejemplo, es un aspecto muy amplio, la cual vamos a ir seguramente más adelante con algunas otras capacitaciones para el bien de todos los proyectos agrícolas. Entonces, bien, yo creo que empezamos. Todas las preguntas, sé que se van a aparecer una serie de interrogantes, todas las preguntas que aparezcan dentro de nuestro recorrido, en este tiempo que nos queda para explicarles todo lo que venimos trabajando. Las preguntas las vamos a resolver al final, vamos a darles todos los alcances, todo lo que venimos trabajando, y gustosamente vamos a responder las preguntas al final de la ponencia. Bien, disculpen por el percance, pero bueno, son cositas que pasan dentro del mundo tecnológico que tenemos. Creo que ahora sí estamos para avanzar con lo que hemos preparado. Como le decía inicialmente, este es un cultivo que hoy por hoy pues, ha generado mucha expectativa y sigue generando expectativas porque tenemos muchos años más para trabajar, investigar, y nosotros como empresa estamos involucrados en ello. Año tras año venimos mejorando nuestra tecnología de propagación,
año tras año venimos dando nuevas herramientas de trabajo para con nuestros productores, desde ese pequeño, de ese mediano y de ese gran productor que tenemos a nivel nacional y hoy por hoy también a nivel internacional, donde mejoramos día a día nosotros como empresa para darle la mejor herramienta y en campo definitivo pues tengamos las mejores rentabilidades, que es lo que todos buscamos dentro de un proyecto agrícola. Avanzamos, y esta es una de las preguntas que yo siempre me hago en todas las ponencias que voy, porque nos movemos en distintas zonas del país, estamos en la costa, en la sierra, en la selva, y siempre en las capacitaciones que damos, siempre hago el interrogante, ¿no? ¿Por qué debemos plantar paltos? Esa es la gran incógnita que siembro antes de iniciar esta presentación. Entonces, este es un cultivo que tiene muchos años de desarrollo en nuestra agroindustria y conforme han venido pasando los años, se han venido aperturando nuevos mercados que nos garantizan, nos dan una tranquilidad a la inversión que amerita inicialmente, porque es una inversión considerable. Entonces, esa inversión se ve garantizada con los distintos mercados que tenemos a nivel mundial. Hoy por hoy, como les decía, es uno de los cultivos más rentables que hay, como los tenemos los arándanos, las uvas de mesa y muchos otros más. Entonces, la gran ventaja que tenemos hoy en día es la apertura de nuevos mercados a nivel internacional, donde se coloca este producto. Con muy buenos precios, estos últimos años los precios han estado muy buenos es decir, por encima de 1.5 dólares, porque todos los proyectos agrícolas que nosotros entablamos aquí en la empresa, ponemos un precio, ¿no? Un precio base, estamos 1.5 dólares como precio base, y hoy por hoy, en los últimos años ha estado por encima de ese promedio. Las aperturas de mercados americanos, bueno, tenemos participación en Europa ya hace muchos años atrás, en Estados Unidos, acá en Sudamérica es un muy buen potencial para nuestra palta peruana, de tal forma que exportamos mucha palta a nuestro país vecino, los chilenos, Brasil, Argentina, consumen mucha palta peruana. Entonces, el boom de este cultivo y para muchos otros más ha venido de la mano con la apertura de los mercados en el continente asiático. Tenemos ya participación en la China, tenemos participación en Corea, en Japón, en la India, que son mercados potentes, por decirlo así, que todavía estamos en un inicio de explotación de estos mercados. Entonces, este cultivo y muchos más que tenemos dentro de nuestra carpeta agrícola se ven beneficiados con estos convenios, con estos tratados de libre comercio, donde nuestros productos van a llegar con mucha facilidad y nos garantiza esa inversión que tenemos inicialmente en un proyecto agrícola. Entonces, ¿por qué debemos plantar paltos? Porque hoy en día es uno de los cultivos más rentables que hay. Porque hoy en día es un cultivo con muchas aperturas de mercados. Porque hoy en día tenemos muchas herramientas para satisfacer y darle un buen manejo agronómico al cultivo. Tenemos patrones, que ya más adelante vamos a hablar del tema de los patrones. Tenemos ya variedades y nuevas variedades que se están sumando a esta especie. Entonces, todas esas herramientas para el beneficio de nuestros productores. Pero sí, tenemos que contemplar aspectos muy importantes dentro del desarrollo de cualquier proyecto. Y la palta no escapa de ello. Entonces, los requerimientos del cultivo con respecto al suelo, agua, clima, lo hemos venido estudiando ya muchos años atrás. Hemos venido estudiando cuáles son los mejores suelos, por decirlo así, para este cultivo. Estamos trabajando paltos bajo suelos que no son los adecuados, pero ya la tecnología, el aprender con este cultivo nos ha llevado a desarrollar esta plantación en suelos con condiciones adversas, contemplando pues que el paltos, ya metiéndonos un poco en la morfología de este cultivo, es que el sistema radicular es bien turgente, ya lo vamos a ver más adelante, y esa condición amerita que sus suelos sean bien oxigenados, se desarrollan muy bien bajo suelos oxigenados, y esa condición de su naturaleza, esa condición de su forma natural donde ella se desarrolla, porque aquí quiero hacer un paréntesis. No saquemos
a este cultivar de su hábitat natural. Y lo que hemos hecho es acondicionar, dentro de nuestro manejo agronómico es acondicionar su hábitat natural donde ella procede. Entonces siempre yo les comento a los empresarios, a los productores, el cultivo de paltos, analicemos cuáles son sus raíces, de dónde es que provienen. Entonces analizamos más a profundidad y decimos, oiga, los paltos vienen, su denominación de origen, México, Guatemala, las Antillas. Entonces, analicemos las condiciones climáticas, analicemos cuáles son los tipos de suelo, y eso nos conlleva a conclusiones importantes para practicarlo dentro de una explotación agrícola de nuestro cultivo. Entonces, con respecto al suelo, necesita suelos bien oxigenados, suelos con buen drenaje. ¿Por qué? Porque el sistema regular de la palta carece de pelos absorbentes. Entonces es una raíz turgente que necesita mucho oxígeno para poder desarrollarse. El tema de las sales, la conductividad hídrica, que ya todos sabemos, pero aún así seguimos cometiendo errores. La conductividad hídrica está en rangos entre 1.5 y 1.8 milimos. Milimos es una herramienta que venimos trabajando ya hace varios años atrás. No es más que medir la concentración de sales en la solución suelo. Entonces, entre 1.5 y 1.8 de conductividad eléctrica en la solución suelo, pues esos parámetros son los que exige este cultivo, ¿ya? Si tenemos por encima de esos rangos, sobre todo el tema del agua, ya tenemos que ir pensando en otros cultivos, que también tenemos herramientas. Tenemos los cítricos que de pronto toleran algo más de sales que los paltos. Con respecto al suelo, hoy por hoy es un soporte. Hoy por hoy en la agricultura que tenemos sirve más de un sostén, un soporte agrícola. Y cuando analizamos la viabilidad de un proyecto, lo que analizamos es el agua, los volúmenes, el aspecto químico del agua, que es importantísimo más que cualquier otro factor. Con respecto al agua, sabemos que la palta es insensible al tema de cloruros, de sodios, y es aquí donde me determina qué utilidad de patrón voy a trabajar. Entonces, para mí, mucho más importante que cualquier otro factor que yo tenga que analizar es el agua. La concentración de sales en el agua me va a determinar la viabilidad de un proyecto en el caso del cultivo de paltos. Aguas por encima de 1.5 milimos, es mejor pensar en otros cultivos, es mejor pensar en otras especies, porque la palta no va a caminar ahí. Si ponemos aún así, porque vemos que la palta es rentable, que la palta tiene muy buena acogida a nivel internacional, el potencial productivo de este cultivo se ve mermado en función a cómo vayamos incrementando la conductividad hídrica del agua. Entonces, este factor es importantísimo, señores. Analicemos y contemplemos dentro de cualquier proyecto agrícola. Hay que analizar, hay que ver cuáles son las condiciones físicas y químicas, físicas del suelo y químicas del agua, para poder determinar, uno, qué patrón trabajar, qué patrón vamos a instalar. Y si estamos por encima de los rangos que tolera este cultivo, es mejor pensar en otra especie. Con respecto a las temperaturas, humedad relativa, vientos, bueno, yo me quedo sorprendido en Nazca cuando instalamos unos proyectos agrícolas, vientos por encima de 70 kilómetros por hora, y las paltas van muy bien, obviamente ameritan un trabajo especial, hay que poner cortinas rompevientos, hay que darle las condiciones adversas al viento para que no perjudique al cultivo. Entonces, toda la costa peruana donde tenemos buena calidad del agua, es viable para la palta. En la sierra igual, las condiciones climáticas de la sierra nos ayudan mucho, sobre todo en la época de floración, donde la humedad relativa es baja y tenemos una cuaja muy buena. Post cuaja vienen las complicaciones porque las frutas se caen, se quedan pequeñas. Y ya vamos a ver el tema nutricional, cómo es que responde al cultivo de paltos. Miren lo que nos hemos parado aquí solo en esta vista, porque desde mi punto de vista marca la viabilidad de un proyecto agrícola. Contemplemos estos factores, suelo, agua, clima, para poder determinar el desarrollo de un proyecto, en este caso de la palta. No cometamos esos errores, por ejemplo, esta es en la zona de Arequipa,
miremos la incorporación de esa materia orgánica en el suelo. Es una materia orgánica cruda. Lo pongo como ejemplo porque esto es la cruda realidad en muchos de nuestros agricultores. Se les comenta, la materia orgánica es buena para el cultivo, sí, entonces hay zonas donde abunda la materia orgánica y la incorporan, pero lo que no hacemos es analizar, ¿no? No nos cuesta nada asegurarnos cuál es la calidad de esa materia orgánica. Por ejemplo, esa materia orgánica cruda están por encima de 20 milimols y la palta puede tener entre unos 5 y unos 8 dependiendo del patrón. Entonces esa planta va a colapsar, ¿no? Esa práctica es una mala forma de llevar el cultivo de paltos. Entonces, por favor, antes de incorporar una materia orgánica, analicen. Ingeniero, ¿y qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es nada más que descomponer antes de incorporar esa materia orgánica. La descomposición, distintas herramientas, y empezamos con el lavado. Hay que lavar las sales, todas las materias orgánicas por el tema del ácido úrico. Entonces nos incrementan las sales en este caso del guano de corral y todo lo que tenemos, ¿ya? Las estructuras del suelo, como les mencionaba, suelos bien oxigenados, buen contenido en materia orgánica, pero mucho cuidado aquí, señores. La materia orgánica tiene que estar, ¿ya? Podemos trabajar en condiciones planas, podemos trabajar los paltos en condiciones de pendientes accidentadas, todo depende de la preparación del terreno que hagamos, ¿ya? Rápidamente vamos a hablar de aspectos generales de la propagación de los paltos, que yo creo que tenemos que contemplarlos, porque cuando nos involucramos con el desarrollo de este proyecto, y no solamente la palta, de cual fuese, todos los involucrados tenemos que tener la certeza, tener la seguridad y los conocimientos claros para poder elegir cuál es la ruta a trabajar. Entonces, si yo me involucro con el cultivo de los paltos, tengo que saber cómo es que hago un plantón de palto. Entonces, a grandes rasgos le vamos a explicar qué es lo que hacemos acá nosotros en la empresa. Desde ya hace 27 años, ¿no?, que venimos trabajando arduamente, mejorando la tecnología para darle las mejores plantas que se van a desarrollar en campo definitivo, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, la elección de la planta hay que tener en cuenta el tema del patrón y la variedad. Con respecto al patrón, la calidad genética, la limpieza fitosanitaria. La calidad genética, señores, responde a la uniformidad genética, que hoy por hoy estamos mejorando con la propagación clonal, sí, pero en la propagación convencional nos enfocamos mucho en la uniformidad también de nuestras especies. Calidad genética porque me ha pasado casos que voy a un campo y miro distintos desarrollos solo de patrones, ¿ya? Entonces, eso es impurezas. Si yo adquiero un patrón antillano, el Serefin, todo mi lote tiene que ser Serefin. Pasa mucho a veces que si hay mezclas distintas de distintos patrones, y eso dificulta el manejo agronómico del cultivo. Entonces, si es sutano, todo mi campo tiene que ser sutano. Eso es calidad genética, ¿ya? La limpieza fitosanitaria, pues obviamente una planta libre de plagas, enfermedades y de virus. Hoy por hoy el sunblash es un viroide que nos está quejando mucho al cultivo. Ya vamos a ver más adelante los síntomas, cómo es que se presentan en campo. Entonces nosotros, para contrarrestar estos problemas, aparte del manejo agronómico que le damos dentro de las instalaciones del vivero, contamos con herramientas como un laboratorio equipado, implementado, para determinar y solucionar cualquier inconveniente que se presente dentro del desarrollo del cultivo en vivero. Con respecto a la variedad, muy similar. La variedad tiene que ser el tema de las yemas cosechadas pues, de plantas productoras, plantas libres de plagas y enfermedades igual, ¿ya? El aspecto fitosanitario responde al manejo agronómico que le demos en campo definitivo a nuestras plantas madres, ¿ya? Y la variedad, obviamente, la más comercial hoy por hoy, busquemos trabajar con las más comerciales, local o internacionalmente, ¿ya? Un aliciente
es un adicional a todo nuestro trabajo que realizamos en la empresa, es la certificación Global Gap. Como vivero estamos certificados y eso nos da un respaldo para nuestros productores, porque la certificación lo que nos hace es controlar todos nuestros procesos productivos en vivero, desde la semilla, entonces cuáles son las calidades de semillas que tenemos que trabajar. Lo bueno que estas normas establecidas dentro de esta certificación nos certifican la calidad con la cual ha sido producida nuestras plantas. Controlan todos los procesos de propagación, de la semilla, como les mencionaba, en las camas almacigueras, en el patrón, en la injertación. Hay labores estándar que se tienen que trabajar cuidando el tema de la inocuidad, cuidando el tema fitosanitario. Entonces nosotros como empresa estamos involucrados dentro de un desarrollo sostenible, un desarrollo agrícola sostenible y sustentable para nuestra agroindustria. Por lo tanto, presentamos al mercado un plantón de palto certificado, una planta que le da la garantía, un buen manejo agronómico de la productividad que vamos a tener en campo definitivo. El tema de los portainjertos, rápidamente, este es el pool de portainjertos que manejamos, ya lo hemos hablado en algunas capacitaciones anteriores. Estamos con los antillanos, dentro de los antillanos tenemos un grupo de patrones que se trabajan en función a las zonas, en función a las características químicas del agua, las características físico-químicas del suelo, a las condiciones climáticas. Entonces, dentro de los antillanos tenemos herramientas para satisfacer las necesidades bajo distintas realidades. Estamos trabajando con un híbrido que es el sutano. Este es un patrón que está respondiendo muy bien, bajo condiciones de costa, sierra. Estamos trabajando hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar con muy buenos resultados. Tenemos los mexicanos, que es lo más antiguo que hay dentro de la industria paltera en el Perú. Estamos trabajando, hay campos en los valles que tienen más de 20 años y están trabajados sobre el patrón mexicano. Entonces son los patrones más antiguos o con los que se iniciaron los proyectos agrícolas acá en el Perú. Rápidamente, algunas características de los antillanos, pues se adaptan a climas tropicales. Como decía, hay que analizar la procedencia de estas plantas, su denominación de origen, de dónde es que se desarrollan estas plantas. Pueden cultivarse hasta los 1.150 metros sobre el nivel del mar. Ahí estoy siendo un poquito cauto, un poquito exagerado, por decirlo así. Hasta 800 metros estamos muy bien con los antillanos, bajo condiciones de climas adecuados, podemos llegar hasta 1.100, 1.200 metros sobre el nivel del mar. Dentro de las características de alguno, pues lo que predomina es la vigorosidad, ¿ya? Por lo mismo que tolera más sales que cualquier otro patrón, nos permite incrementar nuestra solución, nuestra conductividad eléctrica de la solución en cuanto a la fertilización. Entonces eso responde al vigor de las plantas injertadas sobre los antillanos. El tema del sutano, como les mencionaba, se está trabajando muy bien, hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es un patrón que incluso en la costa, bajo condiciones muy buenas del agua, buenas es decir, 1.2, 1.5, 1.2, 1.3 de conductividad eléctrica, estamos muy bien, porque este patrón nos tolera hasta 1.7, 1.8 de conductividad eléctrica como máximo. Ingeniero, ¿qué pasa si de ahí le pongo 2 de conductividad eléctrica en la solución? Simplemente el potencial productivo de esta planta se va a ver mermado. Si tiene que producirte 30 toneladas, te va a producir 15, ¿no? Y a medida como vayamos incrementando la conductividad eléctrica en la solución suelo, los potenciales productivos van bajando. Entonces, mucho ojo con el tema de las sales. Me van a escuchar en toda la presentación el tema de las sales, el agua, las sales, el agua, porque yo considero que son las grandes limitantes para el desarrollo de este cultivo, para el desarrollo de cualquier proyecto agrícola que quieran incursionar con los paltos. Entonces, mucho cuidado con el tema de las sales. Este patrón tiene muy buena afinidad, lo vemos en vivero, muy buena afinidad con Hass, casi todos los patrones. La ventaja de este patrón es que tenemos muy buenos calibres. El calibre responde al manejo agronómico. Si pongo el mejor patrón y no le doy la fertilización adecuada, no le doy la nutrición adecuada, seguramente que los calibres también van a estar pequeños. Entonces, pero con un manejo nutricional estándar, tenemos muy buenos calibres utilizando el patrón sutano. Topa Topa, para mí es uno de los patrones
el Duque 7 y cualquier mexicano, que mejor productividad le transfiere a cualquier variedad. Mejor productividad. La gran limitante que tiene este patrón es que no tolera las sales y nos limita a trabajar en la costa peruana. Se adapta muy bien a las zonas altoandinas, además que es un patrón que tolera las temperaturas más bajas que los demás patrones. Tolera el frío, tiene una ligera resistencia al frío. Entonces, en la zona sierra está trabajando muy bien, se ha adaptado muy bien y lo estamos trabajando exitosamente. Bueno, los polinizantes, básicamente para costa central, donde se da el fenómeno de la dicogamia, donde el gameto masculino y femenino de la flor maduran a destiempo, hay una asincronización allí, entonces se hacen importantes estas variedades porque lo tenemos que trabajar como polinizantes. Entonces tenemos como la fuerte, Sutano, Gettinger, y hay otras variedades que la semana pasada hablábamos, que podemos trabajarlas como polinizantes, ¿ya? La fuerte, la Sutano, la campaña anterior se han comercializado muy bien, se han mandado mucha fruta Sutano y fuerte a Rusia, es un país que nos ha consumido buena cantidad de estas variedades, de tal forma que los precios también han estado muy buenos. Entonces, además de servir como un agente polinizante, una variedad, perdón, polinizante, dentro de nuestra comercialización estamos también con muy buenos resultados, ¿ya? Con respecto a las variedades, pues la reina de todas las variedades es la Hass, es el principal cultivar a nivel mundial, nosotros es la que tenemos en mayor porcentaje a nivel nacional, para mi gusto, y en eso seguramente voy a discrepar con muchos, es mucho más rica que todas las faltas que he comido. Seguramente por ahí van a decir, oiga, la fuerte es la mejor, ¿no? Que la Sutano es más rica, ¿no? Para mí me gusta esta variedad, es una variedad que cuando estamos en temporada, en la casa nunca falta, todos los días estamos consumiendo palta Hass. Esa pulpa cremosa que tiene las características organolépticas de esta fruta es única. Y mis amigos de las zonas altoandinas, y que todos los que tenemos acá paltas en la costa, porque tengo proyectos acá en la costa, no nos sintamos mal porque la palta de la sierra peruana es mucho mejor, analizando las características organolépticas de nuestro país, ¿ya? Es mucho más rica esa palta que se produce en la parte sierra que en la costa. Eso responde básicamente al metabolismo de la planta. El metabolismo es mucho más acelerado en la costa, en la sierra pues es un metabolismo más equilibrado, más lento, hay una mejor acumulación de los aceites, hay una mejor acumulación de materia seca en la sierra, ¿ya? Obviamente la materia seca a veces cometen el error también de cosechar una fruta que está a destiempo y no aprovechan esas características únicas por las condiciones climáticas que se tienen para con esta variedad. Entonces, tenemos la Maluma, que también es una variedad que se ha sumado a nuestra carpeta de variedades en el cultivo de paltos, ¿ya? Nosotros como empresa estamos licenciados para propagar esta variedad. Es una variedad muy productiva, tiene mejor calibre que Hass. Hay algunos aspectos dentro del manejo agronómico post cosecha que estamos refinando, para que esta variedad pues, se tenga el destape como la que tuvo la Hass, ¿no? Productiva muy bien, tiene un crecimiento más vertical. Eso nos permite de pronto colocar más plantas por hectárea, que particularmente en los paltos, ahí vamos a discrepar mucho, incluso acá a veces con la ingeniera Mercedes entramos en discrepancia porque estamos ahí cuáles son las densidades, la mejor densidad. Yo creo que elegir la densidad de los paltos responde al análisis que hagamos en los factores climáticos, el agua, el suelo, y vamos a determinar cuál es el espacio más adecuado para que la planta se desarrolle sin mayor inconveniente. La fuerte, todo el mundo la conoce, ¿no? La fuerte es la que inicialmente estaba aquí en nuestro país. Muchos dirán, a mí me gusta más la fuerte que todas las paltas que hay en el mercado. Bueno, son para gustos, cada uno es independiente, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a los patrones, en cuanto a las variedades.
un poco mostrarles cuáles son nuestros formatos de despacho en estos plantones. Señores, cualquiera puede ser paltos, siempre lo digo. Cualquiera puede hacer un plantón de paltos, lo hace cualquiera. Yo voy al mercado, me compro 1 kilo de fruta de sultano, ese kilo me da 3 semillas, lo hago germinar, brota, lo injerto y es un plantón. Pero no cualquiera hace un plantón con la calidad que amerita un proyecto agrícola. No cualquiera hace un plantón que te dé garantía para el desarrollo de un proyecto agrícola sostenible y sustentable en el tiempo. No cualquiera te da un plantón con la garantía que Vivero Los Viñedos durante 27 años viene trabajando. Entonces, para yo poder hacer un plantón de paltos, responde a todo un manejo agronómico dentro de una instalación, donde en cada proceso de propagación buscamos la mejor planta, cortando en cada proceso la mejor planta que llegue a la etapa final de despacho. Entonces, nuestras plantas convencionales son plantas de 7 a 10 meses de edad, ¿ya? Los injertos son injertos indecibles, un poco la ficha técnica en esos plantones, un brote maduro, a veces un cliente nos dice, no, yo quiero con 2 brotes, un segundo flujo, bueno, sí, se puede manejar, pero lo adecuado es un plantón con un brote maduro, de 25 centímetros a más, un primer flujo, yemas hinchadas y que el siguiente flujo no desarrolle en campo definitivo. ¿Ya? Bolsas de 8 litros, dinero, puede ser menos o puede ser más, sí, la de 8 litros es la que mejor se adecua, la que mejor soporte para el sistema radicular tenemos, ¿ya? De 10 litros sí es mejor, pero para nosotros no, ¿ya? Esta es la ruta a seguir dentro de la propagación vía semilla botánica, pues tenemos nuestras plantas madres, colectamos las frutas, esa fruta obviamente sacamos las semillas se van a unas camas almacilleras, entonces las camas almacilleras paralelo a ello vamos preparando, esterilizando nuestro sustrato donde va a permanecer de 6 a 8 meses nuestro plantón. Es importante que esté un sustrato libre de microorganismos que generen algunos inconvenientes al desarrollo del plantón. Entonces, una vez que germina, pasan a los invernaderos, en los invernaderos están en una etapa de 3 meses en desarrollo de patrón, se injertan, las yemas, como les mencionaba, son cosechadas de plantas productoras, pasan 3 meses más de la injertación y tenemos una planta terminada. Eso es un esquema a grandes rasgos, parece sencillo, pero hay una serie de detalles cubriendo este desarrollo. En el caso de los clonales es otra la ruta, son 18 meses en la cual nos toman hacer un plantón, entonces es mucho más tiempo, mucho más cuidado, más procesos para cubrir. Ellos dedicamos mucha más tecnología para desarrollar un plantón de esta naturaleza. En la ruta se ve un esquema mucho más corto, por decirlo así, pero es más tedioso. Es más tedioso, requiere mucho cuidado en la propagación de paltos clonales. Nosotros estamos en la constante investigación para mejorar la productividad de los paltos, ¿ya? De los paltos clonales en este caso. Es una tecnología que nos ha llevado años, más de 7 años para poder entablarlo y ponerlo a disposición de nuestros clientes. Pero la diferencia está clarísima, en campo definitivo los resultados son abismales en cuanto a la productividad. Aquí podemos ver unas imágenes, a la izquierda de su pantalla está un patrón clonado, ¿ya? A la derecha es una semilla que está en la ruta convencional a seguir, germinado, desarrollado el brote, se ha hecho la medición en una misma sincronización de tiempo. Entonces ahí miremos la cantidad de raíces que puede tener un palto clonal a comparación de una semilla. Pues, ¿no? Entonces esa misma característica se traslada a campo definitivo, donde el desarrollo vegetativamente de la planta es, comparando un clonal versus un convencional, es abismal. Los clonales, hemos tenido producciones en la zona norte del país, más de 15 toneladas por hectáreas al cabo de cerca de 2 años, ni siquiera en 2 años tenían las plantaciones. Entonces, muy buenas producciones. Acá en la zona de Chincha tenemos paltos clonales a nivel nacional. Las capacitaciones anteriores lo hemos hablado, hemos especificado dónde es que hemos estado desarrollando estos proyectos con los clonales. Igual, para cual fuese la ruta, pues necesitamos de las plantas madres,
Esto es importantísimo, contar con un material vegetal donde responda a un manejo agronómico adecuado, donde cuidamos mucho la parte fitosanitaria para poder tener un material vegetal libre de plagas, enfermedades y de virus, ¿ya? El tema del sustrato, la esterilización, como en hablaba de nuestro sustrato, hacemos tratamientos para darle las mejores condiciones al sistema radicular de los paltos, que no tengamos problemas. Usualmente pues, el tema de Phytophthora, Fusarium, que tenemos en toda la costa peruana, nos aqueja. Tratamos en lo posible de darle condiciones adversas para que no se desarrolle esta enfermedad en vivero. Tenemos problemas acá en las instalaciones de estas enfermedades, entonces, pero igual la esterilización del sustrato, pues, para contrarrestar estos problemas fúngicos sobre todo. Ya en la parte de la propagación en sí, el tema de la estratificación, vamos a pasar rápidamente esto. Igual en todos los procesos de propagación, la desinfección es importantísimo. Esta es la ruta de propagación convencional, donde la desinfección, la eliminación de los patógenos, nosotros estamos rodeados de patógenos que nos van a generar, y nos pueden generar complicaciones dentro del desarrollo de nuestras plantas. Entonces igual todos los procesos de propagación responden a un manejo donde buscamos la inocuidad dentro de la especie vegetal. El tema del trasplante, como a manera de parte de nuestro manejo, ¿no? Buscamos que germine, la germinación se da con la activación de la radícula. Esta radícula, unos trabajos que hacemos a las semillas, pues cortamos, si se los comentamos directamente, porque es el trabajo que hacemos, cortamos el ápice o la raíz principal, para que no se genere ese famoso rabo de chancho que años atrás generaba muchas complicaciones en los proyectos. He visto campos que al tercer o cuarto año se empieza una clorosis, la planta no produce, no desarrolla, y evaluamos el sistema radicular y todas las raíces enrolladas. Eso responde a un mal manejo de vivero, eso responde a un mal manejo de la propagación. Eso no ocurre con nuestras plantas, por el manejo que hacemos durante la etapa de trasplante. Cortamos la raíz principal, buscamos que lateralice en el desarrollo del sistema radicular y evitamos que esa raíz principal se vigorice y llegue a la base de la bolsa. Las otras llegan, pero con menos vigor. Entonces no nos causan ese problema en campo definitivo, el enrollamiento de las raíces. Durante el desarrollo del patrón, igual con los cuidados que amerita, el tema nutricional, la literatura, me acuerdo, que incluso discutía con los profesores en la universidad cuando me decían que no hay que fertilizar los paltos en patrones, no meritan mucho cuidado nutricional, pero no, la fertilización cuando empieza el desarrollo de la radícula, hay que darle el soporte nutricional al cultivo, amerita, y esos son los resultados en vivero, desde vivero ya un color único de las plantas, un vigor único, eso responde a la parte nutricional que le damos. Es todo un equipo de trabajo involucrado en esa parte nutricional en nuestras instalaciones, es todo un equipo de la cual están capacitados, analizando cuáles son los nutrientes de pronto que más demandan en una etapa crítica del cultivo. Entonces, todas esas herramientas las tenemos clarísimas y esos son los resultados, ¿no? Plantas homogéneas. El tema de la injertación igual responde pues, a la cosecha de yemas de plantas productoras. Hay que preparar a nuestros patrones antes de la injertación. La preparación consiste en dar un buen soporte en el desarrollo del sistema radicular, porque es quien te va a empujar luego al desarrollo de ese flujo que tenemos del prendimiento del injerto. En toda nuestra etapa de propagación, pues la inocuidad es importantísima, y más aún en esta etapa, ¿no? Estamos ya haciendo cirugía, haciendo cortes, tanto el patrón como la yema. Entonces la inocuidad tiene que ser un trabajo muy, muy crítico, muy, muy dedicado en esta etapa, porque una mala práctica de injertación, pues vamos a llevar la contaminación a campo definitivo. Entonces cuidamos mucho ese aspecto nosotros. Igual estamos con seres vivos, estamos inmersos, que por ahí se nos puedan complicar algunas plantas, pero el manejo que damos a nuestros plantones en esta etapa de desarrollo, que es la injertación, es único. Y si me preguntan cuál es la etapa más crítica dentro del desarrollo de un plantón de vivero,
pues es esta, ¿no? Es la etapa de la injertación. Entonces nosotros estamos preparados para darle las condiciones adversas a las enfermedades que pueden ingresar en esta etapa. Post-injerto igual hay labores que se hacen, todo con la finalidad de tener un plantón que vaya de acorde a lo que exigen los proyectos agrícolas. Injertamos cientos de plantas, los pedidos hoy por hoy en los paltos estamos preparados para satisfacer esa necesidad, sí, con mucha anticipación, porque las plantas, los paltos hoy por hoy son uno de los cultivos con muy buenas salidas tienen en la empresa. Entonces estos son los lotes, por ejemplo, pueden ver ahí esas imágenes, lotes enteros en pleno desarrollo del injerto, hay labores que se hacen ahí. Luego estamos próximos al despacho, ¿no? La preparación antes de que se vayan a campo definitivo. Hay que seleccionar, todas las plantas no llegan al despacho. El sistema de selección, la aclimatación es importantísimo antes de que se vayan a campo definitivo. La preparación consiste en alguna aplicación de unos enraizantes, unos fungicidas que le aplicamos antes que se vayan a campo definitivo. Igual la tendencia en campo tiene que seguir a cuidar el vegetal, a cuidar que no se contamine la zona del injerto, a cuidar que no se nos complique el desarrollo del sistema radicular. Y eso es más o menos el formato de despacho, plantas con brotes maduros, ¿ya? Bueno, eso fue a grandes rasgos lo que hacemos acá en Vivero. Yo creo que Vivero es un tema muy amplio, cogido así a grandes rasgos los temas puntuales de lo que hacemos acá en la empresa. Y ahora entramos de pronto a lo que ustedes más han querido, se han conectado para satisfacerse de los conocimientos, de las experiencias que vamos a compartir, que es el manejo agronómico del cultivo. Bueno, la empresa tiene muchos años de experiencia manejando este cultivo. Hay una experiencia que respalda a los trabajos de campo que se realizan día a día. Entonces, y nos sentimos en la capacidad de darles tips, de darles alternativas, de darles soluciones para con el desarrollo de los proyectos agrícolas. Entonces, hablemos puntualmente del manejo agronómico del cultivo. Para mi gusto, el palto responde, y me estoy adelantando a lo que viene adelante, a los siguientes factores. Una buena planta, un buen material vegetal, un buen plantón, ¿ya? Luego una buena preparación del terreno, riego, nutrición y poda. Ahí manejando esos factores tenemos la clave del éxito en este cultivo. Entonces, avancemos. Preparación del terreno. Contemplando que ya tengo un buen plantón, contemplando que hice una buena elección, una planta certificada, una planta la cual nos garantiza un buen desarrollo y por ende productividad en campo definitivo. Uno de los factores a contemplar, señores, es la preparación del terreno. La preparación del terreno es crucial, es crucial. A veces invertimos, ¿no? en un buen plantón, invertimos en un buen material vegetal y obviamos esta parte, ¿ya? Sucede con el mediano, con el pequeño, porque ya la gran empresa, esa empresa que ya está bien establecida, lo tiene clarísimo. Entonces, señores, en esta etapa de la preparación del terreno no podemos escatimar nada. Tenemos que seguir la ruta de preparación que la planta necesita o la planta exige. Entonces, bajo nuestra experiencia, nosotros direccionamos dos rutas a seguir. Una preparación para la costa y una preparación para la sierra del país. Una preparación para la zona de la selva, ya tenemos unos proyectos encaminados en la selva del país. Por ahora estamos bien afianzados en la costa y en la sierra. Entonces las condiciones son totalmente distintas. En la costa, la preparación pues, nos permite entrar con un pool de maquinarias para oxigenar el suelo, que es el objetivo principal de cualquier preparación bajo cualquier circunstancia para la palta, la oxigenación del suelo. ¿Para qué? Como le dije al inicio, el palto carece de pelos absorbentes, entonces tenemos que darle mucho oxígeno en el suelo para que el desarrollo del sistema radicular se dé con mucha naturaleza, sin ningún impedimento. Entonces en la sierra, las condiciones geográficas, mucha pendiente,
Entonces no nos permite ingresar con ese pool de maquinaria que puede ingresar en la costa. Entonces la ruta a seguir es otra. Entonces vamos a verlas. La preparación en la costa, sugiero una limpieza del terreno. La limpieza del terreno, pues a veces suele pasar que incluso hay árboles instalados en pleno terreno. Entonces la limpieza se involucra también en sacar todos los restos inorgánicos que hayan dentro de un lote o de un terreno. Una vez que esté limpio, ¿ya? Antes de empezar con el subsolado, es importante hacer calicatas. Hacemos calicatas para ver los perfiles del suelo, a qué suelo nos estamos enfrentando. De pronto es un suelo profundo, de pronto es un suelo con la capa arable bien superficial. Entonces, cuando son suelos profundos, nos determinan otra ruta de seguir a preparación del terreno. Ahí entran a tallar el tema de los camellones. Muchos me preguntan, ingeniero, ¿es importante los camellones, sí o no? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo no lo hacemos? Entonces, para yo responderle esos interrogantes, necesitamos hacer calicatas y determinar cuáles son esos perfiles en el suelo donde vamos a desarrollar o donde se va a desarrollar el sistema regular. Entonces, para la costa, empezamos con la limpieza del terreno, el subsolado, que es la herramienta que nos ayuda a oxigenar este suelo, a romper esos 40, 50 centímetros que siempre está en constante laboreo. Entonces, el subsolado, mientras más profundo vaya, es mucho mejor. Bueno, luego ya viene el tema de la grada, el surcado, a seguir. La incorporación de materia orgánica es importantísimo, señores. Tenemos que incorporar materia orgánica. Tenemos que ponerle esa materia orgánica, pero tiene que estar descompuesta. Tiene que estar libre de sales. Todas las materias orgánicas que utilizamos acá en la explotación agrícola, todas están cargadas de sales. Una materia orgánica cruda, es decir, todas están cargadas de sales. Entonces tenemos para la palda, tenemos que incorporar una materia orgánica trabajada, una materia orgánica que esté libre de sales, que esté libre de sodios, cloruros, que son sales nocivas para el cultivo. Bueno, la preparación de camellones, como les decía, es opcional, responde al perfil del suelo. Si yo tengo un perfil profundo, un suelo profundo, entonces sí amerita que haga camellones. Responde a la estructura del suelo, las condiciones físicas del suelo. De pronto tengo un suelo que es muy pesado, por decirlo así, un suelo franco arcilloso, que amerita, bueno, todos sabemos que en los suelos pesados pues el oxígeno es limitado, entonces tenemos que hacer estos camiones para oxigenar ese suelo. ¿Cuánto de camiones, ingeniero? Hoy por hoy en campo se manejan distintas medidas, pero trabajamos en una forma estándar, 1.5 de tapiz en el camellón, una altura no menor a 50 centímetros, es lo adecuado, ¿ya? Esto es para la costa. Tenemos herramientas, tenemos las posibilidades, como le decía, de ingresar con el tema de las maquinarias, hagámoslos. No escatimemos en esta etapa porque es crucial. El resultado positivo o negativo que tengamos de cara al futuro en cualquier proyecto agrícola va a responder a esta práctica de la preparación del campo. Si hago una mala preparación del terreno, los resultados de cara al futuro van a ser negativos. Si hago una buena preparación del campo, pues me estoy asegurando de que el desenlace del cultivo de cara al futuro va a ser positivo, ¿no? Para la sierra, y aquí viene un poco para nuestros amigos de las partes altas, de las partes andinas de nuestro país, igual a la limpieza del terreno y nos vamos directo a la demarcación de dónde va a ir en nuestro marco de plantación. Y ahí es donde algunos casi se me desmayan en algunas oportunidades cuando hemos dado algunas charlas. Hoyos de 1 metro por 1 metro, de 80 por 80. Entonces yo le pongo acá limpieza del terreno, demarcación del cultivo, donde va a ir mi planta, voy a poner riego tonificado o riego por gravedad, hago mi diseño del sistema de riego, mi diseño agronómico, y luego viene el hollado. Ese hollado no menos de 80 por 80 por 80, un cubo. Y si es trabajo, mucho trabajo, porque nos enfrentamos pues, a condiciones de suelos rocosos, a veces incluso está una roca que no nos permite hacer el hoyo, entonces, pero tenemos que hacer este trabajo. Ese hoyo de 80 por 80, de 1 metro por 1 metro, nos va a oxigenar ese suelo. Nos ha pasado casos, señores,
que hemos colocado un paltos y han hecho un hoyo de 30 por 30, o 40 por 40 incluso. Y al cabo de 3 o 4 meses la planta empieza con una clorosis, empieza con una marchitez, y ello responde a que ese suelo está compacto. Usted hace un hoyo de 40 por 40 y toda la pared de ese suelo está compacto, salen las raíces del pan del sustrato y se topan con una pared. Entonces, esa pared impide el desarrollo del sistema radicular. Es tan dura esa pared que limita el desarrollo del sistema radicular. Entonces, nosotros le sugerimos un hoyo de 80 por 80 o de 1 metro por 1 metro, donde nos permite una mayor exploración en la primera etapa del sistema radicular de la planta. Luego, ingeniero, sí, luego la planta va a crecer, se va a estructurar muy bien y por ende va a tener la capacidad de explorar. No se olviden que el paltos, seguro que todos los que manejan paltos han podido observar ese detalle. El sistema radicular de la palta es superficial, se concentra en los primeros 40 centímetros. Entonces, nuestro objetivo es trabajar esos 40 centímetros de forma adecuada para que la raíz de la palta tenga un buen desarrollo y por ende una buena asimilación de los nutrientes que hay en esa solución. ¿Ya? Entonces, señores de las partes andinas, señores de esa zona donde no pueden echar una maquinaria, hoyos para la palta, 80 por 80 como mínimo, y si es de 1 metro, mucho mejor. Mucho mejor. Incorporación de la materia orgánica, sí, es bueno la incorporación de la materia orgánica, pero esa materia orgánica tiene que estar descompuesta, tiene que estar libre de sales. Tomen en cuenta que las sales, señores, es totalmente negativo. Nosotros como empresa hemos podido palpar esas grandes limitantes cuando un agricultor ha puesto 20 hectáreas de paltas y le puso su materia orgánica sin descomponer y todos los paltos han colapsado. Entonces analizamos, porque por la experiencia que tenemos, podemos ver, oye, a este síntoma es por sales, analizamos y definitivamente, ¿qué pasó? Se incorporó materia orgánica cruda, y eso trae consecuencias totalmente negativas. Miren, esa materia orgánica que estuvo a punto de incorporarse, 20 milimos, o sea, es totalmente imprudente hacer una aplicación de esa materia orgánica a un cultivo. Qué suerte que llegamos en ese momento, después en Arequipa, llegamos y medimos la conductividad eléctrica y pues tenía más de 20, ¿no? Porque mi conductímetro marca 20, no puede marcar más, y empezó a parpadear. Entonces, incorporamos esa materia orgánica al cultivo, un patrón sutano que te tolera 1,7, 1,8 milimos, pues la planta colapsa inmediatamente. Eso ha ocurrido en todo nuestro país, en todas las zonas. Entonces, miremos con mucha atención la incorporación, señores, de la materia orgánica. Tiene que ser descompuesta, tiene que ser una materia orgánica lavada, humo de lombriz, compost, bien. Y en el peor escenario, si no puedo adquirir humus o compost, pues que sea una materia orgánica lavada, libre de sales. ¿Ya? Ello es lo adecuado. Una materia orgánica 0,9, hasta 1,5 de la materia orgánica podemos trabajarla. Pero lo adecuado, si me dicen cuál es lo óptimo, es 0,9 milimos de la conductividad eléctrica. ¿Ya? Los marcos de plantaciones, el marco de plantación se están manejando distintos marcos de plantación a nivel nacional. Como les decía al inicio, responde a la zona, a las condiciones climáticas, al suelo, al tipo de suelo donde voy a desarrollar, al patrón. Entonces, la calidad del agua me va a determinar qué patrón voy a trabajar. Ya hemos hablado de los mexicanos, los sutanos y los antillanos. Entonces, la calidad del agua me va a determinar qué patrón voy a trabajar en función a la tolerancia. ¿Ya? Entonces, todos esos detallitos, todas esas herramientas que tenemos nos ayudan a determinar qué marco de plantación voy a trabajar. Entonces, hay distintas zonas, hay que ver las condiciones climáticas, porque donde tenemos mayor temperatura hay un mayor desarrollo y por ende hay que darle más espacio. Entonces, estos son los marcos que se están trabajando usualmente, incluso hasta menos plantas por hectárea, 416, 555, 500, 666 plantas por hectárea, son los marcos que se vienen trabajando, menos, más plantas por hectárea, 833 plantas por hectárea también. Ingeniero, las altas densidades, sí, hace unas semanas creo que hablamos de las altas densidades y lo hablamos con la ingeniera Mercedes acá en la oficina. Entonces, y ello responde básicamente al tema de las altas densidades.
¿Cuándo utilizar las altas densidades? Las altas densidades las sugerimos con la finalidad de pronto de recuperar lo invertido en el menor tiempo posible. No hay otro camino, porque luego hay que quedarnos con un marco de plantación normal. Entonces, hay que ver, hay que analizar, ya si es una parte financiera, una parte de retornos, una parte económica, entonces, ¿cuál es nuestro flujo en este caso de ingresos al proyecto? Hay distintas herramientas, hay distintas herramientas para yo determinar cuál es el marco de plantación que voy a utilizar. Los polinizantes, como les decía ya, es para costa central, más al norte del país esto cambia, más al sur cambia, por lo que ya en el norte, en el sur del país, las condiciones climáticas en época de floración son adecuadas para la palta, no se da mucho ese efecto de la dicogamia que tenemos nosotros en costa central. En la sierra del país igual se trabaja con polinizantes, pero ya con un porcentaje menor. En costa central estamos trabajando entre 8 y 12% de polinizantes, dependiendo de la zona. Más al sur estamos con 4, 6%, más al norte 4%, y en algunos casos ni polinizantes colocamos, porque las condiciones climáticas son adecuadas, no se da esa dicogamia, como le decía, es la asincronización de los gametos masculino y femenino de la flor. En la sierra utilizamos, sí, nos ayuda, de todas maneras, no olviden que el tipo de flor de hash es de tipo A y hay que ponerle el tipo B para que se dé esa polinización y por ende fecunde y tengamos semilla, ¿no? Que es finalmente el objetivo de estos polinizantes. Entonces, son herramientas, tenemos sutano, Ettinger, bacon como polinizantes que podemos trabajar. Los porcentajes van en función a cada zona, a cada zona donde vamos a explotar este cultivo. Ya en la plantación, a ver, durante el proceso de plantación es importante que tengamos, pues, ya hemos puesto nuestro marco de plantación, todo, hemos preparado bien nuestro terreno. Ahora vamos con el tema de la plantación. Como norma básica, el suelo tiene que estar húmedo, señores. Húmedo. Eso es clave. Si riegue por gravedad, riegue por riego tecnificado, el suelo tiene que estar húmedo, ¿ya? Entonces, riego previo a la plantación, eso es importantísimo. Importantísimo. A veces hasta 15 días antes, cuando tengo riego tecnificado, 15 días, un mes antes, estoy regando, de paso estoy lavando todas las sales que estén concentradas en la solución suelo. Eso, ¿para qué? 1, elimino todas las sales de la solución suelo. 2, le doy la humedad adecuada para que el sistema radicular se desarrolle óptimamente. Si yo pongo un plantón, un pan de sustrato en un suelo seco, empieza ese fenómeno de esponja, ¿no? El suelo seco se absorbe todo el agua del pan del sustrato y empieza el estrés en la plantilla. Entonces, evitemos colocar un plantón bajo condiciones secas de un suelo. No solamente de palta, cualquier cultivo, sino como norma el suelo tiene que estar húmedo al momento del trasplante. Eso es importantísimo. Trasplanta y luego nuevamente empiezan los riegos. Ingeniero, ¿cada cuánto riego? ¿Cuál es la frecuencia, los volúmenes de agua? Se riega en función a las condiciones climáticas, se riega en función a cómo lo requiere el cultivo. Hay que evaluar, hay que hacer calicatas para ver cuál es el desarrollo, el movimiento del agua, perdón, cómo es que se está moviendo, si estamos bien o estamos mal. Entonces, en algunos casos, puedes regar cada 3 días, cada 4 días si es por gravedad, y si es riego tecnificado, podemos regar todos los días. Hay que fraccionar, hay que darle la mejor fracción del agua para nuestro cultivo. El tema del hollado, pues le pongo esa máquina en muchas empresas en la costa que por el tema de la mano de obra que cada vez está más complicado, nos vemos en la necesidad, yo creo que es una herramienta más, utilizar maquinarias, utilizar las tecnologías para hacer el tema de los hoyos. Se hacen los hoyos, hay un personal, un operario nada más que está ahí operando el tractor, entonces es mucho más fácil. El pintado de los tallos, señores, que lo hacemos post trasplante. Pintado del tallo es importantísimo, sobre todo cuando nos acercamos a la época de verano. Tenemos que pintar y cubrir esa zona del injerto. Se han hecho estudios que la zona del injerto logra encallar o sellar al 100% después de 8 o 10 meses de haberse injertado. Entonces,
nos ha ocurrido, hacemos los análisis, cuidamos todo bien las plantas en vivero, se van a campo definitivo y todavía esa zona de injerto sigue siendo la más susceptible al ingreso de las enfermedades. Entonces, cualquier estrés que le hagamos a esta planta post-trasplante en campo definitivo, ingresa una enfermedad que todos les tememos, que es la acidiplodia. Cuidemos ese aspecto. Cero estrés post-trasplante. Entonces, porque esa zona del injerto es susceptible hasta 8 o 10 meses después que se ha injertado. ¿Por qué? Porque al momento de la injertación hay ruptura de células, se une la yema y el patrón, pero aún así generan esas células rotas, es una zona oxidada, que con el pasar del tiempo, 8 o 10 meses recién se va a eliminar. Entonces, es una zona susceptible al ingreso de las enfermedades. Entonces, no involucremos a la planta un estrés porque nos va a complicar. Vamos a tener complicaciones ahí, ¿ya? Bueno, la fertilización de fondo responde a un análisis de suelo, señores. Esto es a grandes rasgos lo que se utiliza, es una fórmula antigua, pero hoy por hoy responde a un análisis de suelo. En algunos casos ni siquiera incorporo fertilizante de fondo, me voy directo con el plan nutricional una vez que active el sistema radicular en campo definitivo. Como le decía, mire, consideraciones a tomar en cuenta al momento de la plantación: el suelo tiene que estar húmedo. La medida de los hoyos, una vez que ya yo oxigené, que hice mi subsolado en la costa, hice mi hoyo de 1 metro por 1 metro en la sierra, ese hoyo tiene que tener 40 por 40 como mínimo, ¿ya? Pongo mi plantita, ya todo lo demás, todo el contorno de ese suelo está oxigenado, no tengo ningún problema allí. Hay que colocar los fertilizantes de fondo, la forma correcta, lo vamos a ver en un esquema más adelante. La profundidad de la planta, señores, la profundidad tiene que quedar, el cuello de planta tiene que quedar al nivel del suelo. Nos ha ocurrido casos que vamos después en nuestras visitas periódicas y casi las plantas están colocadas, enterradas, por decirlo así, hasta la zona del injerto. Y eso es terrible, eso es fatal, ¿ya? Esta es la forma de incorporar los fertilizantes. Lo primero que incorporamos es el fertilizante de fondo, ¿ya? Luego colocamos una capa de tierra en un hoyo de 40 por 40, es decir, una capa de tierra que va entre 10 y 15 centímetros, eso con la idea de que nos sirva de aislante entre el sistema radicular y el fertilizante. Todos los fertilizantes son sales, todos. Entonces, es una sal concentrada y nos va a generar complicaciones al sistema radicular si no coloco esa capa de tierra, ¿ya? El pan del sustrato se coloca encima de esa capa de tierra y todo el contorno colocamos el tema del suelo. Si vamos a incorporar materia orgánica, mezclamos el suelo con la materia orgánica y lo incorporamos. Aquí hay algunos detallitos. Por ejemplo, nos sugerimos cortar la parte basal del pan del sustrato. En algunos casos nos vemos en la necesidad, cuando ya son plantas que sobrepasan el tiempo en vivero, hay que cortar que sea mínimo, pero hay que hacer unos tratamientos fitosanitarios. Tenemos que aplicar algunos productos que nos limiten el desarrollo de las enfermedades como Phytophthora, Fusarium, que vamos a tener en campo definitivo. Usualmente sugerimos que se liberen nada más las raíces, tratar en lo posible de no cortar, de no hacer ningún tipo de cortes al pan del sustrato, más que en solo liberarlas. Y con eso nos aseguramos que las raíces pues, van a tener un buen desarrollo ya en campo definitivo. ¿Qué pasa si hay algunas que están medias amotinadas en la parte basal y van a seguir esa ruta de desarrollo? La idea de liberarlas es para que se suelten en campo definitivo. Les mencionaba el tema del cuello de planta. No hay que enterrar mucho, señores. No hay que hacer esta operación. Esto es en campo definitivo. Hemos podido ver estos trasplantes. Como se puede ver en las imágenes, casi hasta la zona del injerto está tapado, ¿no? Eso es crucial. Esa planta no va a prosperar. No olviden que el sistema radicular de la palta es superficial. Eso hemos visto en campo, ¿ya? La forma correcta es, como pueden ver, plantas al cuello, el pan de sustrato, tiene que estar la planta trasplantada al cuello de planta, nada más, ¿ya?
Es eso, puede ser riego por tecnificado, riego por gravedad, cual fuese la ruta, es una planta con trasplante al cuello. No es ni muy profunda ni muy expuesta también al sistema radicular. Les hablaba de la pintura, y le vuelvo acá a poner énfasis, porque el tema del pintado del tallo, señores, lo sugerimos, sobre todo ahorita, ¿no? En esta época que estamos ya entrando a las temperaturas altas, enero, febrero, marzo, que igual año tras año las tenemos más crudas. Si no pintamos, ¿qué pasa? Ocurre lo que ven en la foto, en la imagen, en la parte inferior. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Hay una mortandad de tejido. Ese tejido muerto es una ventana de ingreso para las enfermedades que solo están buscando condiciones, como el caso del ácido diploide. Sugerimos pintar y periódicamente, cada 2 o 3 meses deberíamos estar pintando, como les decía, sobre todo para proteger esa zona del injerto. ¿Cuál es la pintura que utilizamos? Sugerimos a grandes rasgos este tema del Sanix, 1 kilogramo, pintura base, un par de fungicidas, la cola sintética para que tenga una mayor adhesión y agua hasta formar una pasta de fácil pintado. Todos esos detallitos nos ayudan a contrarrestar. ¿Qué es lo que buscamos, señores? Buscamos que esa planta no se contamine prematuramente. No hay un huerto en el mundo de paltos que no tenga la acidiploide. Todos tienen la acidiploide. ¿Por qué la acidiploide? Porque la acidiploide la encontramos en el medio ambiente. Es un hongo de la madera que está en todos los árboles que tenemos alrededor de nuestro proyecto, seguro. Seguro que a mí me hacen un análisis ahorita a mi dedo y me va a salir la acidiploide. Entonces, ¿pero qué espera la acidiploide? Condiciones adecuadas para ingresar, en este caso, a la palta. ¿Cuáles son esas condiciones? Ya le mencionaba, el tema del estrés. Una planta estresada se expone al ingreso de esta enfermedad. Entonces utilicemos todas las herramientas, aparte de un plan fitosanitario que se tiene que manejar para darle las condiciones adversas a que esta enfermedad no se desarrolle con facilidad. ¿Ya? El plan nutricional. El plan nutricional del cultivo, pues ya hablan un poco del tema nutricional, que es el otro factor a la cual yo le atribuyo el éxito del proyecto de palta. Es una buena preparación del campo, una buena elección del plantón, y ahora el tema nutricional. Y luego vamos a hablar del riego. Entonces, riego, nutrición y poda, porque ya los otros, en teoría ya lo hice y lo he hecho bien. Ya en el manejo agronómico del cultivo, señores, es riego, nutrición y poda. Hablemos ahora de la parte nutricional. Perdón. Se trabajan dos esquemas. El plan nutricional responde a un análisis de suelo, un análisis foliar. Bueno, inicialmente no tenemos un análisis foliar, pero un análisis de suelo, un análisis de agua, para armar un plan de crecimiento. Nosotros lo distribuimos de esa manera. Dos formulaciones, un plan de crecimiento, un plan de producción, o una fórmula de crecimiento, una fórmula de producción. La fórmula de crecimiento está involucrada a generar estructura, a generar toda la estructura posible en el cultivo, a que la planta se desarrolle todo lo que pueda. Cuando la distribuya o cuando mando mi planta a producción, cuando yo crea que estructuralmente estoy bien y pueda sacarle producción a este cultivo. ¿Ya? Entonces, son dos formulaciones. Formulación de crecimiento, distribuyo mi planta que crezca todo lo que pueda, y un plan nutricional de producción. Hay elementos que yo tengo que cambiar en alguna etapa determinada del cultivo, tengo que cambiarlas con el objetivo de darle el énfasis a la productividad. Porque inicialmente el nitrógeno, magnesio, zinc, que lo voy a colocar en una etapa de crecimiento o de estructuración, son dosis más altas. Entonces cuando ingreso a la parte productiva, tengo que cambiar, como dicen, cambiarle el chip a la planta. Oiga, ya no vas a seguir creciendo, vas a crecer sistemáticamente, ahora vas a entrar a producción. ¿Cuándo vamos a determinar eso? Esa es la evaluación en campo. Hay que ver estructuralmente cómo es que se encuentra nuestra planta, cómo es que está nuestra planta. Entonces, señores, el plan nutricional, como les decía, responde al análisis de suelo, al análisis del agua. Por ejemplo, aquí a grandes rasgos, dentro de un plan nutricional en los primeros 8 meses, mire la cantidad en unidades de nitrógeno, fósforo, potasio que le colocamos. ¿Ya? 85 unidades de nitrógeno en los primeros 8 meses,
Esto es a grandes rasgos, seguramente van a coger estas, y no es un buen dato, porque este plan, este esquema responde a un análisis de suelo, a un análisis de agua. ¿Ya? Miren, 6 meses, esto es en Ica, si no me equivoco, 6 meses de plantado. Entonces el riego tecnificado, sí, entonces cada que se riega se va colocando su fertilizante, cada que se riega. Entonces, esta planta de 6 meses, yo al año ya lo puedo decir, oiga, esta planta ya le puedo sacar producción, porque he generado ya estructura reproductiva. Todo ese material joven que tenemos ahí, todas esas son ramas que más adelante se van a convertir en plantas productoras. Entonces, una vez que ya yo logré la estructura adecuada, cambio el plan nutricional y le pongo un plan nutricional productivo. ¿Ya? Luego de los 8 meses siguientes, igual mires cuántas, 160 unidades, casi he duplicado las unidades de nitrógeno, ¿ya? Y miren los resultados. ¿Ya? Esto es en Ica, por ejemplo, 10 meses después del trasplante. Uniforme, y no es clonal, por ejemplo, este es un antillano en Ica, totalmente uniforme, y esto responde básicamente al riego y nutrición en esa etapa del cultivo. No hay otro factor que nos involucre. Bueno, las condiciones climáticas de Ica, por seguro con un mismo plan nutricional acá en Chincha, no vamos a tener esa estructura porque las condiciones climáticas no nos ayudan. Pero en Ica, en la zona norte del país, donde las temperaturas son más elevadas y por un tema ya de evapotranspiración del cultivo, nos permite entrar con mayor frecuencia con el agua y con el riego, y eso nos genera mejor estructura en las plantas. Planta de 18 meses, y este es en la sierra, esta es una toma que se dio en, ahí está, San Pedro de Palco. San Pedro de Palco, eso pertenece a Lucanas, Ayacucho, 18 meses. Entonces al año teníamos la estructura adecuada, teníamos buena estructura para poder sacarle producción a esta planta, ¿ya? Entonces, todo esto responde a un plan nutricional, responde a un buen manejo de riego. Como ustedes pueden ver, en esta plantita no se ha podado, no se ha sacado ninguna rama. Es lo que sugerimos también nosotros. Y vamos a discrepar seguro con muchos colegas que están involucrados en el manejo del cultivo. Pero nuestro punto de vista es que en la primera etapa del desarrollo del cultivo, adelantándome al tema de la poda, porque más adelante vamos a hablar, es que en la primera etapa es cero poda, porque mire la planta, o sea, ella tiene que generar su propia estructura, ella tiene que desarrollar todo el material posible, el material vegetal. Entonces, en esa primera etapa nos enfocamos en la parte riego y nutrición, y la parte fitosanitaria, que de pronto una planta bien fertilizada, bien nutrida, genera ese mecanismo de defensa para el ingreso de las enfermedades. Entonces, vamos a ir al otro factor. Analicemos cuáles son las limitantes, y aquí vamos a entrar a hablar del tema del riego. Las limitantes del cultivo, en este caso de la palta, para mi punto de vista, seguramente que para muchos, es el riego y el tema de las sales. Es el agua y el tema de las sales. Y el agua, ¿por qué no, ingeniero? Pues si la planta necesita agua, ¿qué pasa? Hace muchos años atrás, me acuerdo porque mi papá, bueno, tiene muchos años manejando el tema de las paltas, tiene sus paltas también, entonces eso nos ha enseñado a ir manejando de forma correcta este cultivo. El tema del agua, pues la literatura nos dice que la palta necesita de 8 a 10.000 metros cúbicos campaña. ¿Ya? Hoy por hoy no creo que haya un campo que con 10.000 metros cúbicos por campaña saquen las toneladas que estamos teniendo por ahora. Entonces en Ica hay campos que sacan más de 40 toneladas por hectárea, acá en Chincha hay campos que sacan más de 30 toneladas por hectárea. Y ojo, Chincha es una condición muy desfavorable para el desarrollo del cultivo, de la palta en sí, y se hace palta en muy buena calidad. Entonces, para mí una de las limitantes es el agua, porque mientras que no aprendemos a regar la palta, vamos a estar complicando el desarrollo del cultivo. Entonces, no nos migremos a ninguno de los extremos. Hay tres parámetros de medición. Capacidad de campo, punto de marchitez, y la saturación. Entonces, todos decimos capacidad de campo, ¿no?
Todo, capacidad de campo, sí, capacidad de campo. Nos vamos a punto de marchitez o nos vamos a la saturación, vamos a estar complicados con este cultivo. Y es muy fácil emigrar a capacidad de campo y saturación. Entonces, los dos extremos son negativos para este cultivo. Si regamos mucho, ¿qué pasa? Eliminamos todo el oxígeno que hay en el suelo. Y les decía inicialmente, nuestra preparación del terreno tiene que ir enfocada a la oxigenación del suelo. Pero si regamos mucho, eliminamos todo ese oxígeno que hay, entonces, y eso es negativo, generamos anoxia radicular, hay una clorosis en las plantas, esa anoxia radicular trae consigo el desarrollo de Phytophthora fusarium, y ahí se nos complica. Entonces la foto de la izquierda de sus pantallas es una planta mal regada, que se empieza a desarrollar el tema de Phytophthora fusarium y ya se nos complica aún más. Y el tema de las sales. Entonces las sales son nocivas para este cultivo. ¿Y dónde encontramos las sales? Las sales las encontramos en la materia orgánica, la encontramos en los fertilizantes, o la encontramos en un agua que de pronto está con la conductividad eléctrica elevada. La sal del suelo no me asusta mucho cuando tengo una buena agua. Si tengo un agua que tiene 0,5 de conductividad eléctrica y tengo un suelo, perdón, con 20, desarrollo los paltos. Se desarrollan con facilidad los paltos ahí. Entonces, las sales en el agua son nocivas. Ahí no hay mucho, a no ser que hagamos el tema de osmosis inversa, que se está trabajando hoy en día. Entonces, pero es un proyecto mucho más, más tedioso, ¿no? Y económicamente mucho más caro, ¿no? Entonces, estas son las grandes limitantes del cultivo. El tema del mal manejo del riego que vemos en campo definitivo y las sales, señores. El manejo agronómico, como ya les iba adelantado, responde pues, a una preparación del terreno, riego, nutrición y poda. Ahí está la clave. Ahí está la clave para tener éxito en el cultivo. El plan nutricional del cultivo responde a un análisis de suelo, agua, foliario, nutricional, ya en una etapa ya productiva, donde buscamos netamente el equilibrio del cultivo. Y el equilibrio está en tener en una época de floración como la que estamos ahorita en todo el país, en muchas partes, de la costa peruana, bueno, en la sierra ya está en pleno desarrollo de fruta ahorita. Entonces, en la costa lo que buscamos es un equilibrio vegetativo, un equilibrio que vaya acorde a lo que tenemos en la floración, porque cuando desequilibramos y de pronto tenemos un desarrollo vegetativo en exceso, pues empiezan los abortos a mayor medida y se nos complica. Ha habido casos que tenías que cosechar pues, de 25 toneladas, 20 toneladas y estás sacando 8 o 10 toneladas por hectárea. Es por un mal manejo en esta etapa que es crítica en la floración. ¿Ya? El tema de la floración, para las condiciones de costa central es mucho más marcada, es el tema de la hipogamia. Ya les he hablado en su momento. Si no contemplamos este factor, estamos mal. Perdón. Entonces, la dicogamia no es más que la sincronización de los gametos masculino y femenino. La floración es la etapa más crítica de la palta y de muchos cultivos. La palta, hablando de la palta, es la etapa más difícil, es la más crítica. Entonces, todos nos enfocamos en cuidar ahorita en costa central, nos enfocamos y en todas partes, ¿no? De darle las condiciones, oiga, el calcio boro foliar, el tema de cuidar el botritis, cladosporio, penicilio en esta etapa, de chantar ese brote que se viene en inflorescencias indeterminadas, pero eso es la respuesta ya de la planta, y aquí voy a poner énfasis, que la floración, si bien es cierto, es la etapa más crítica, pero nosotros tenemos que trabajar mucho antes para darle las condiciones adecuadas y que la planta esté equilibrada en la época de floración. Entonces, en la época de inducción, diferenciación, nosotros tenemos que trabajar ya pensando en la floración. Porque en la floración es la respuesta a lo que tú has hecho mucho antes. Es lo que has hecho en el momento, ahorita le pones el calcio y todo lo demás, ya es un manejo que de pronto aquí vamos a discrepar con nuestros amigos de las casas agrícolas. Ese calcio que aplicamos al palto no asimila, no es un buen asimilador de calcio. Esa molécula del calcio que aplicamos foliarmente es muy grande y no ingresa por las lenticelas, que son las aperturas más grandes que tienen los paltos. Ingeniero, ¿y por qué aplicamos calcio boro entonces? Bueno, yo lo aplico y lo sugiero por el tema del boro que nos ayuda mucho, pero el calcio, por hablar de este elemento importantísimo en la época de floración,
debemos ir aplicando desde la inducción, diferenciación. Desde ahí tenemos que aplicar el calcio. Para que en la época de floración este calcio esté disponible, esté asimilable, esté trabajando. Porque el calcio nos va a fortificar las paredes celulares, entonces, para fortificar los tejidos, mucho antes el calcio, señores. ¿Y cómo entablamos, cómo hacemos un plan nutricional de cultivo? Tenemos que conocer la parte fenológica de nuestra planta. Conocer la parte fenológica en cada zona, porque la fenología es distinta en un mismo valle, es distinta. Entonces tenemos que conocer, y el plan nutricional responde en función a cada etapa fenológica del cultivo. Entonces cada etapa fenológica tiene un requerimiento nutricional y es lo que nosotros tenemos que dar. Entonces, es eso. La floración es la etapa más crítica. Cuidemos, no solamente es en plena flor, sino es mucho antes. Ya lo que podamos hacer aquí en plena floración es secundario, es complementario, perdón. Pero mucho antes tenemos que trabajar para tener una buena floración. Trabajamos el tema de las abejas y a veces yo sugiero, de forma así exagerada, poner un panel debajo de cada planta. Es una forma, ¿no? Pero entre 4 y 10 colmenas por hectárea es lo que se sugiere en la zona más compleja donde tenemos este factor de la dicogamia. Entonces es importantísimo estos insectos como agentes polinizantes. Hoy por hoy estamos con el tema de la utilidad de estos pesticidas. Cada vez yo creo que vamos a ir migrando al tema ya más biológico, por decirlo así. Tenemos que estar enfocados en el cuidado del medio ambiente, porque si alguien dentro de este cultivo, dentro de la explotación de este cultivo, nos estamos o está pagando factura, es ese insecto tan milagroso que tenemos, que es las abejas. He visto campos de forma discriminada, cómo aplican estos insecticidas en plena floración, que lo aplican con el afán de controlar el tema de tribis, algunas plagas que se presentan, pero más bien con el solo hecho de estos productos, los clorados, los carbamatos, ditiocarbamatos, piretroides, desequilibran hormonalmente a la planta y nos empiezan a abortar más flores y frutos, y eliminamos a las abejas. Esto es, le decía yo, hay que conocer la fenología del cultivo, señores, para cada zona donde vamos a explotar, cada zona. Entonces, la inducción, diferenciación, la coliflor, piña, coliflor, floración, cuaja, desarrollo, primer y segundo desarrollo, acumulación de materia seca, se da acá y en la China, se da en cualquier parte del mundo. Entonces, tenemos que conocer la fenología del cultivo. Una vez que nosotros conocemos la fenología del cultivo, entablamos un plan de manejo. Para el caso nutricional, un plan de manejo nutricional. Para el caso fitosanitario, un plan de manejo fitosanitario anual. Entonces ya sabemos qué enfermedad vamos a tener en la época de floración o en el desarrollo de fruto. Ya sabemos si nos estamos proyectando y cómo darle condiciones adversas a que se desarrolle. Todo el trabajo que les mencionaba anteriormente, todo lo dicho, es simple y llanamente para buscar el equilibrio nutricional y hormonal en el cultivo. Por ejemplo, esa imagen que podemos ver es una imagen con muchos frutos cuajados, un brote ya estancado, es una inflorescencia indeterminada, la cual tiene un brote vegetativo. Ese brote ya está trabajando para los frutos que están en la parte baja. Ese brote, a medida que se va tornando de color verde, deja de ser un órgano consumidor y se traslada a ser un órgano dador, porque es un órgano donde van a fabricar todos los asimilados que la fruta necesita. Entonces, esto es el equilibrio. Busquemos siempre el equilibrio nutricional y hormonal en el cultivo. Para ir ya avanzando, porque nos comentan que nos quedan pocos minutos, tenemos aquí que hablar de la poda. Tan importante que es la poda. Y siempre lo digo, cualquiera no poda, señores. Cualquier señor o cualquier persona que se coloque una tijera, un serrucho en el bolsillo, no es podador. Me ha pasado casos que el operario va contento cuando va sacando mucho material. Estoy podando bien. No, hay que conocer dónde es que fructifica el paltos. Hay dos formas, ¿no? La poda de formación.
La poda de formación, por ejemplo, usualmente en el primer año es 0 podas. Sugiero no tocar a las plantas. Hay muchos colegas seguro que no, el ingeniero no, que es un punto de vista y le aplicamos la lógica. 0 podas en la primera etapa del cultivo, porque es una planta bebé. Yo siempre hago el ejemplo que es como que a un niño le sometemos a una cirugía, ¿no? A una operación. Entonces el grado es riesgosa la operación, es mucho riesgosa. Entonces en la planta es igual, no nos olvidemos que las plantas son seres vivos. Entonces que ella vaya generando su mecanismo de defensa en la primera etapa, eso es bueno. Entonces dejemos que ella, un buen manejo nutricional y de riego, un buen plantón, una buena preparación de terreno, que ella se desarrolle, que eso es lo que ella quiere, desarrollar, estructurarse. Entonces la poda de formación la damos nosotros o la sugerimos en el primer año. Primer año, al cierre del primer año, solamente un despunte, guiar siempre sí un eje central, que la planta se vaya estructurando, que genere muchas ramas productivas, y luego ya tenemos una poda de fructificación. La poda de fructificación responde a ver, tenemos que saber dónde es que produce la palta, cuál es el material que trae la fruta en la palta. Entonces hay 3 preguntas que siempre nos hacemos: ¿cuándo, cómo y dónde podar? Entonces, yo, por ejemplo, sugiero que se poden entre 4 y 6 veces al año, dependiendo cuál es el objetivo de la poda. Y uno de los criterios importantes a tomar en cuenta cuando voy a podar es el tema de mi cosecha, cuando voy a iniciar mis campañas. Usualmente que es ahí donde está el grueso de eliminar la buena cantidad de material vegetal, que se saca entre 25 y 30% de la masa foliar post cosecha, ¿no? Que es una poda a veces que se hace de forma más drástica. Luego hay un manejo de podas puntuales, donde el objetivo es iluminar el centro del árbol, generar nuevas estructuras. A medida que nosotros generemos nuevas estructuras, nuevos materiales vegetales, estamos equilibrando a la planta. Como les decía, tomar en cuenta dónde es que fructifica el palto. El palto, señores, fructifica en el material joven, en el material del año, ese material que sale en la primavera, en el verano. Allí fructifica el palto. Entonces, una vez que identificamos ese material, pues tenemos que cuidarlo. Porque después viene el ingeniero José Luis y la poda y desequilibramos hormonalmente esa rama que hemos podado. Iluminar al centro del árbol. ¿Para qué? Para generar fruta en la periferia del árbol y también internamente. Entonces la iluminación del árbol o de la copa del árbol es importantísima en la planta. ¿Qué pasa si yo no ilumino el centro del árbol? Todas esas ramas que están internamente se secan. ¿Ya? Cuidemos el material joven, señores. Yo soy enemigo de los despuntes en los paltos. Ingeniero, mi planta tiene 5 metros, 6 metros. Si necesito retroceder, la saco de donde nace esa rama. Pero el despunte es negativo en los paltos, totalmente negativo. A mí particularmente me parte el alma cuando voy y miro un campo y dice: mire, ingeniero, hemos podado, y esta es mi poda, y está muy bonita, ¿cómo lo ve? Y todo es con medida, ¿no? Todo el despunte, todo lo han retirado. Eso es negativo en la palta, señores. Esa práctica lo hice ya hace varios años atrás, donde hemos podido cometer esos errores garrafales, porque la palta respondía mal. Las producciones teníamos 8 o 10 toneladas por hectárea. Entonces, hace años, muchos años atrás, corrigiendo ese tema de las podas nada más, sabemos sacar 20, 25, 30 toneladas por hectárea, porque la poda representa entre 30 y 35% del éxito en los proyectos de palta. Así como suenan en números. Este es un poco la poda en un esquema. El primer año es 0 poda, solamente un despunte. Al cierre del primer año, entonces ese despunte usualmente se hace por encima de un brote siléctico. ¿Cuál es el brote siléctico? Es ese brote que sale lateralmente, no un proléctico, sino va a seguir desarrollándose vegetativamente. Y luego en los siguientes años, como les decía, el criterio es iluminar el centro del árbol, iluminar esa parte céntrica que buscamos que se ilumine para generar fructificación. El crecimiento del sistema radicular, en esta primera etapa, seguramente esto debí mencionarlo mucho antes, nosotros tenemos que darle condiciones adecuadas. Le decía, ¿no? Buscamos la naturaleza de nuestra planta, cómo es que se desarrolla, dónde es que se ha desarrollado. Y para el tema del desarrollo del sistema radicular,
en la primera etapa del cultivo, pues tenemos que darle las condiciones que usualmente una planta adulta tiene. Seguro, los que tienen paltos adultos, pues toda esa hojarasca que cada 6 u 8 meses renueva sus hojas en los paltos, esas hojas tienen nutrientes, caen al suelo, se descomponen, y aparte de ello generan oscuridad en el suelo, que es uno de los factores que necesita el sistema radicular, oscuridad en la litósfera para que se desarrolle con mucha facilidad. Mucho oxígeno en el suelo, sí, mucho oxígeno, entonces la preparación nos da ese parámetro que necesita este cultivo. Humedad en capacidad de campo, y aquí está lo otro, temperaturas entre 18 y 25 grados centígrados es lo adecuado. Entonces es necesario ese mulching que se coloca en la primera instancia, y luego ya en una planta adulta, esa hojarasca que ella misma genera de forma natural, pues nos los da. Esa oscuridad, las temperaturas que no sobrepasen los 25 grados centígrados, es decir, en la superficie del suelo. Todo ello para tener esto, un sistema radicular acorde a lo que exige el cultivo. Señores, hay que darle las condiciones naturales a la planta. Nosotros lo que hacemos es moldearlas en un área geográfica porque es una explotación agrícola, pero no las saquemos crudamente de su hábitat natural. El éxito de manejar el paltos es, mientras más nos acerquemos a su forma natural, donde ella se desarrolla, vamos a estar bien. Entonces, miren el desarrollo del sistema radicular de estas plantas. Una planta recién instalada, otras en desarrollo, una planta adulta, donde usted abre todas las hojarascas y podemos ver la cantidad de sistema radicular que hay. ¿Ya? Ese sistema radicular responde y es la respuesta a lo que nosotros tenemos vegetativamente. Esa puede fructificación, como les decía, miremos y busquemos y analicemos dónde es que fructifica el palto. ¿Cuál es el material que nos trae la mejor cantidad y calidad de fruta? Que, señores, es el material joven. Entonces, cuidemos ese material joven, que es la que mejor fruta nos trae. Ese desarrollo del sistema radicular que podemos tener en el suelo es la respuesta a lo que tenemos vegetativamente. Entonces, la iluminación del árbol, iluminar el centro del árbol, para generar fruta, para generar producción interiormente y que esas ramas no colapsen. Ingeniero, necesito renovar, sí, ¿cuáles son las ramas que tengo que sacar? Usualmente sugerimos que se saquen todas las ramas que tienen un sentido opuesto a su desarrollo natural. Es decir, esas ramas que tienen una inclinación hacia la superficie del suelo, las renovamos, sacamos, buscamos que renovar siempre un material. La poda tiene que ir direccionada, esas podas que sacas con ramas gruesas, tiene que ir direccionada a generar un nuevo flujo, un nuevo material, pensando en la campaña que viene. ¿Ya? Cero despuntes, señores, cero despuntes, porque miren estos chupones que antes los sacábamos así drásticamente porque decían, no, son chupones, eso no traen fruta. Es el material que mejor cantidad y calidad de fruta trae. Cero despuntes, cero despuntes. Es lo que sugerimos por los resultados que tenemos en campo definitivo. El diseño del riego, señores, puede ser riego tecnificado, puede ser riego por gravedad. Hay que darle la cantidad de agua que la planta necesita, cual fuese la ruta. ¿Ya? Cual fuese la ruta. En un riego por gravedad, usualmente puede ser el riego frecuentes y ligeros, buscar siempre que el suelo se encuentre en capacidad de campo, sí, es el mismo principio básico para con un riego tecnificado. ¿Ya? En las primeras instancias seguramente hacemos que el agua pase por cuello de planta, luego hay que hacer unos anillos, como pueden ver en las imágenes, para que el agua ya no pase por el cuello de planta. ¿Ya? Toda esa zona está en capacidad de campo, con muy buen desarrollo del sistema radicular, colocar mucho mulching, como decía en la primera etapa, para favorecer el desarrollo del sistema radicular. Riegos adecuados en los paltos es el sistema radicular que tenemos. Eso es. En el paltos hay 3 colores del sistema radicular. Tenemos raíces marrón oscura, que son las raíces que han colapsado, en algunos casos por la senectud ya o por el tiempo de vida de la raíz, en otros casos inducidos por un mal manejo de riego y de nutrición básicamente. Nutrición con respecto a las sales. Entonces, esa es una raíz sana. Entonces, son 3 colores, ese marrón oscuro, un marrón como la que vemos en la imagen, y las raíces blancas. Esta imagen me dice que estamos regando bien. Entonces, esto de acá es un mal manejo del riego. Miren. O sea, hay un exceso de raíces colapsadas. Esto
trae consigo el desarrollo de enfermedades que nos van a quejar dentro del desarrollo del cultivo. Esa clorosis férrica, quien no ha tenido clorosis férrica en los baldes, yo creo que no existe ese campo. Y esa clorosis férrica responde pues a distintos factores. El tema del pH básicamente a veces nos eleva en la solución suelo y trae como consecuencia la deficiencia de los micronutrientes, entre ellos el hierro. Otros factores, un mal desarrollo del sistema reticular, un mal manejo del riego, un exceso de humedad en el suelo también nos trae esa clorosis férrica, que es complicado. Si se repone las plantas así, hay que hacer unos tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos? Sugiero avanzar con unos enraizantes. Primeramente, antes de aplicarle cualquier producto, activemos raíces y luego ya empezamos a corregir con alguna aplicación de algunos productos. El aspecto fitosanitario, rápidamente, señores, porque se nos acaba el tiempo. En el tema del sistema radicular, es Phytophthora que tenemos. Algunos me dicen, que Phytophthora no. Phytophthora es bien complejo. Cuando ya vemos que la planta está con las hojas así caídas, triste, entonces analizamos el sistema radicular y nos encontramos con una imagen en la parte inferior. Ello responde básicamente a un mal manejo del riego. El inóculo siempre está ahí, está esperando condiciones. Entonces, si no tenemos sistema radicular, no hay desarrollo vegetativo, señores. No hay quien absorba pues, el agua y nutrientes. Por lógica, nada más empieza una marchitez en la planta. La acidiploide, como le dije en parte de la exposición, creo que no hay un campo en el mundo, que no tenga la acidiploide. Nuestro trabajo tiene que ir direccionado a darle condiciones adversas a que se desarrolle esta enfermedad. No hay un campo en el mundo que no tenga la acidiploide. Esa es la acidiploide en la parte derecha, es en la zona del injerto, hay tejidos muertos, ya la acidiploide se ha establecido en esa planta, y vaya, que una planta en desarrollo que le ingrese la acidiploide en la zona del injerto, no hay camino más que reponer o recalzar esa planta. ¿Ya? Es una enfermedad que está en la columna vertebral de la planta, así que tenemos que evitar cualquier tipo de estrés para que la acidiploide no ingrese en esa zona. En la parte de la izquierda podemos ver ya es una contaminación en campo definitivo, en las ramas, en esos anillos, ahí es una apertura natural, por ahí ingresa una espora, la coloniza, y ya nos taponea todos los haces vasculares, y por ende esa rama ya se hace improductiva, ¿no? Les mencioné el abocado del assemblage. Usualmente cuando encontramos estas plantas, mucho cuidado, esta es una característica de las frutas, las podemos detectar en ramas, las podemos detectar en tallos, en hojas. No hay otro camino que eliminar estas plantas. Eliminar esta planta, dejar ese suelo que se solarice, hay que hacer algunos tratamientos. Hemos estado trabajando con algunos cobres. Bueno, para el virus todavía no hay cura. De pronto no tenemos muchas herramientas contra los virus. Si no, ya hubiéramos encontrado la herramienta para el coronavirus, ¿no? Pero no hay. ¿Ya? Entonces encontramos una planta de estas, inmediatamente tenemos que eliminarlas, sacarlas del campo definitivo, quemarlas, es lo que se sugiere. La forma como se disemina es, a veces estábamos también pensando en las abejas, que también es un agente porque este virus ya está en los caracteres de las plantas, y en los polen pues están nuestras transmisiones genéticas. Pero felizmente se quedan allí nada más. Bueno, usualmente son las herramientas, en las semillas, en las herramientas es fácil de diseminar este virus. ¿Ya? Mucho cuidado con estos virus. Con respecto a la parte de plagas, pues el tema de querezas, ¿no? La arañita roja, las querezas. Básicamente las querezas, hay mercados que nos piden 0 querezas, señores. Y los trabajos para querezas hay que hacerlo con mucha anticipación. Hay momentos donde la plaga está en la etapa migratoria, donde tenemos que atacarlas, pero los mercados, nuevamente le digo, es 0 querezas. El plan para las querezas es todo el año. Y próximos a la cosecha, pues ya nos quedamos sin herramientas. Hoy por hoy hay muy buenos productos biológicos que nos están ayudando, pero durante todo el año, inicio de campaña, por ejemplo, post-poda, hacemos unos tratamientos con la idea de contrarrestar el desarrollo de estas plagas. El tema de Eucheticus,
se ha vuelto polífaga. Yo me acuerdo que de niño esta plaga la miraba por ahí en los árboles y nadie le hacía caso. Ahora pues hasta en los plátanos creo que los veo, en todos lados se ha vuelto polífaga, en los paltos, nos causa ese daño como pueden ver en la fruta, esa fruta ya es descarte. Evitemos el desarrollo de esta plaga, hay que hacer trabajos culturales, el tema de las trampas con melazas, por ejemplo, nos ayuda mucho. Al recoger una de cada cesto, nos ayuda mucho porque la hembra queda ahí en el cesto, solamente el macho es al lado. Pues si recogemos con suerte una hembrita que está en ese cesto, pues vamos a evitar todo un daño de una planta, todo el daño. Hay tratamientos, sí, dejemos como última opción los tratamientos químicos, utilicemos todas las herramientas de forma cultural, porque sí las hay, para evitar que esta, pues, en la época de noviembre, diciembre, enero, cuando ya empiezan a haber temperaturas altas, empieza a eclosionar la hembra y salen miles de larvas de un cesto. Esta larva tiene la capacidad de suspenderse en el aire y viajar kilómetros y llega hasta otro cultivo hospedante, ¿no? Hoy por hoy es una plaga que en cierta zona del país está trayendo muchas complicaciones, muchas complicaciones. Todo lo que le he hablado se traslada a este cuadrito, son los números a los que nos enfrentamos, a grandes rasgos, para no cansarlos más. Hoy por hoy los paltos es de los cultivos más rentables que hay y este cuadro lo determina ahí. Sí, la instalación está entre 7 y 10 mil dólares por hectárea, entonces, pero miren lo que podemos producir ya el segundo año, 4 toneladas por hectárea, hoy por hoy 2 dólares, tenemos 8 mil dólares. Eso es un buen manejo agronómico, señores, un muy buen manejo, en términos promedios lo que podemos sacar, así que hoy por hoy es de los cultivos que más rentabilidad nos ofrece a nuestra industria. Cuidemos la calidad, aquí seguramente me faltó todavía hablar algo de las condiciones que SENASA nos está exigiendo. Hoy por hoy tenemos que cuidar más que la productividad y todo lo demás, es la calidad de nuestra fruta, porque cuando exportamos, exporta el Perú, no exporta José Luis Sánchez, no exporta los viñedos, no exporta. Entonces, es el Perú quien exporta a nivel internacional y cuidemos la calidad. Yo voy a terminar con ello, que nuestra calidad sobrepase todas las expectativas. Nos van a medir por ese factor, nos van a medir no por esa cantidad, por ese volumen que podamos ofrecer. Nos van a medir por la calidad de nuestro producto final. Yo les agradezco, seguramente hay algunas preguntas en el camino, por ahí van a haber algunas inquietudes que han quedado en el aire, a ver si nos ayudan para ver cuáles son esas preguntas que podemos responder, ¿ya? Gracias por todo, por el tiempo que nos han ofrecido, y no se olviden que la calidad de nuestros productos tiene que ir delante de nosotros. Y nosotros como empresa, Vivero Los Viñedos como empresa, estamos encaminados, estamos trabajando arduamente para seguir siendo un buen soporte de nuestra agroindustria, para seguir siendo un buen soporte de ese pequeño, mediano y gran productor, no solo de la palta, sino de todos los cultivos que hoy por hoy están en auge. Y también estamos en pleno análisis, en plena investigación, donde buscamos herramientas, porque de cara a 10 o 15 años, yo sé que se van a sumar nuevos cultivos, sé que se van a sumar nuevas alternativas, y nosotros tenemos y vamos a estar preparados para enfrentar esa realidad en ese momento. La verdad que agradecerles por el espacio, seguro que ha sido un poco largo, de hecho, y hemos hablado así a grandes rasgos, seguramente por hablar solo de nutrición, es todo un día, por decirlo así. Si hablamos de riego, es todo un día. Si hablamos del aspecto fitosanitario, es todo un día. Entonces he querido ser lo más breve posible en cada aspecto, de forma general, ¿ya? Entonces, si hay algunas preguntas, pues estamos aquí para responderles. Sí, perfecto, José Luis. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta de Miguel Ángel. Dice, a 1800 metros sobre el nivel del mar, zona de Topará de Chincha, ¿en qué mes se debería podar para tener producción en octubre?
y noviembre para tener producción a precios altos? Aquí entramos. Ujú. Mira, las producciones en los paltos están determinadas por las condiciones climáticas de cada zona. Yo quisiera sacar palta en noviembre, imagínense, sacar palta en noviembre, diciembre es lo más óptimo. Finalmente, la producción de la palta se va a encaminar en función a las condiciones climáticas. Podemos adelantar, es decir, 15, 20 días, que no es nada, pero lo que sí podemos es atrasar nuestra producción. Esa ventana de que queremos cubrir diciembre o noviembre, diciembre, una vez que ya la planta está establecida y establece su condición fenológica, no la podemos cambiar. Entonces nuestro manejo tiene que ir direccionado más bien a ver si podemos atrasar nuestras producciones, que sí la podemos hacer. Sí la podemos atrasar, pero adelantar nuestras producciones con el solo hecho de la poda, se va a adelantar. Hemos hecho pruebas, hecho un montón de pruebas, y hemos podado en distintas épocas y finalmente estamos cosechando muy similares, se pueden adelantar 15 o 20 días. En conclusión, tu época de poda no te va a determinar la época de tu cosecha, ¿ya? Eso es lo que le digo. Lo que sí podemos es atrasar nuestra producción, sí, pero no podemos adelantar mucho. Perfecto. Gonzalo Castillo nos dice, buenas noches, quisiera saber sobre el manejo de paclobutrazol. Bien, es una herramienta, como le decía, mire, nos quedamos cortos. Hoy por hoy tenemos herramientas como el paclobutazol, el uniconazol, que son productos, son hormonas de crecimientos que están direccionados a inhibir la actividad del gibberélico, inhibir la síntesis de gibberelina en la planta en la época de floración, que es crucial. Sí es una herramienta que tenemos a la mano, sí se puede aplicar, pero ojo aquí un detalle. Esas hormonas hay que trabajarlas en una planta bien estructuralmente, hay que trabajarlas en una planta que esté equilibrada nutricional y hormonalmente. No podemos aplicar estas hormonas en una planta estresada, no podemos aplicar una hormona en una planta que viene de un proceso de recuperación, porque al aplicar estas hormonas vamos a complicar aún más a estas plantas. Si es una herramienta así, en una planta bien estructurada, nutricional y hormonalmente. ¿Cuál es el objetivo? Inhibir la síntesis de gibberelina en estos brotes para que no compitan directamente con la fruta que se cuaja. ¿Cuál es la dosis? Bueno, la dosis se están trabajando de distintas formas. Estamos haciendo aplicaciones foliares, estamos trabajando vía sistema. Lo que sí les sugiero es que para el caso del paclobutazol no nos acerquemos mucho a noviembre, diciembre, porque hemos tenido complicaciones con el tema de los residuos. Entonces, la indicación va, ¿no? Brotes entre 5 y 10 centímetros de longitud, con campos entre 40% de inflorescencias indeterminadas, podemos trabajar estos productos. No nos acerquemos mucho, no nos acerquemos mucho a nuestra cosecha, porque nos están trayendo complicaciones. Lo mejor es esa etapa, que bueno, ahorita justo para las condiciones de chincha que estamos, brotes entre 5 y 10 centímetros de longitud, aplicar estos reguladores, que sí es una herramienta que nos están ayudando y mucho dentro del desarrollo de los paltos. Perfecto, José Luis. Luis Magallanes nos dice, muy buenas noches. ¿Qué recomendaría aplicar en flor abierta para prevenir la caída de flor y frutos cuajados, ya que el calcio, según su experiencia, no es tan recomendable? Aplicarlo mucho antes del calcio. En la diferenciación, desde ahí tenemos que empezar con la aplicación del calcio. Seguro que nuestros amigos de los agroquímicos me deben estar odiando, pero sí, el calcio es una molécula muy grande y no ingresa fácilmente de forma foliar. Por otro lado, tiene una movilidad muy lenta, tanto en el suelo como en la planta. Entonces, lo que sugiero es aplicarlo mucho antes. Mucho antes quiere decir en la diferenciación, en la etapa de diferenciación, ir ya aplicando, incluso en la inducción floral, ya ir aplicando dosis de calcio, que de tal forma que en la época de floración ya la planta lo tenga disponible, que es la etapa más crítica, es la etapa más difícil. Entonces, aplicarlo mucho antes. ¿Qué otras herramientas para evitar la cuaja, la caída de flores y frutas? Bueno, me gusta trabajar mucho con el tema de citoquininas. Las citoquininas le va a ayudar mucho aplicarlo foliarmente para regular esa síntesis de gibberelina y que de pronto busquemos siempre el equilibrio hormonal. Las citoquininas nos están ayudando mucho con el tema del amarre de fruta. Y manejar bien el riego.
A veces decimos, oiga, en la floración hay que estresar un poco la planta, eso es totalmente negativo. Capacidad de campo, señores. Hay muchas herramientas que tenemos a la mano como para tener una buena cuaja y un buen amarre de fruto. Entonces, manejar bien el riego es un factor también. No nos vayamos a esos extremos. El punto de marchitez ni el tema de saturación. Capacidad de campo, porque tomen en cuenta que en la época de floración hay una mayor transpiración, hay una mayor pérdida de agua, entonces hay que darle la cantidad de agua que la planta necesita. Ya, a ver, ya estamos contra el tiempo. Vamos a responder una preguntita más. Aquí Emiliano Díaz Delgado nos pregunta, ¿la acidoplodia se puede controlar con fungicidas o se tiene que eliminar la planta definitivamente? Buena pregunta como para cerrar los cuestionarios. Bien, la acidiploide es un hongo que está en el medio ambiente, está bajo condiciones naturales, ¿ya? Sí lo podemos controlar con la utilidad de productos, de fungicidas, pero la idea, como le decía, es trabajar de forma preventiva para el caso de esta enfermedad. Tenemos muchas herramientas. Con o sin problemas, señores, entablar un plan fitosanitario. De tal forma que con la aplicación de estos productos, que son los productos ilicitores, que están muy de moda hoy en día, activemos el sistema de defensa de la planta y ella genere una barrera para el desarrollo de estas enfermedades. Una vez que hemos aplicado estos ilicitores, podemos aplicar, si tengo una planta con problema de la acidiplodia, hay herramientas. Tenemos el imexazol, el tiabendazol, el sulfato de cobre, hay herramientas, Procorras, por ejemplo, también que nos está trabajando muy bien. Mucho ojo con el sulfato de cobre, no aplicarlo en cerca ni en plena floración, va a tener complicaciones. Y ni cobre ni por arriba ni por abajo, el cobre es uno de los precursores de la hormona de la senectud, cobre ni molibdeno. Entonces son elementos precursores de las hormonas de senectud, estas hormonas como es el ácido cíclico y el etileno, que si lo activamos en esta época es complicado porque nos vamos a desequilibrar hormonalmente y empiezan las caídas de flores y frutas en forma excesiva. Excelente, José Luis. Muchísimas gracias por todas estas enseñanzas y esta presentación que nos has dado, seguramente con muchísimo cariño. Bueno, ahora ya para finalizar, vamos a dar pase a las palabras de la ingeniera Mercedes. Bien, bien. Gracias Rocío, gracias. La verdad que agradecerle a todos por su tiempo. Seguramente vamos a tener otros eventos de forma presencial. Yo les agradezco de todo corazón por darse un espacio y estar conectados. Para mí es un honor compartir y es el lema de la empresa Vivero Los Viñedos. Como siempre se dice, tu éxito es nuestro éxito. Estamos ahí para servir a nuestra agroindustria. Vamos con nuevos proyectos, vamos a tener nuevas alternativas para nuestra agroindustria y estamos al servicio de ella. Muchas gracias por todo y bueno, tenemos a la ingeniera Mercedes ahí esperando. Muchas gracias. Listo. Buenas noches, ¿cómo están a todos los presentes? Yo feliz de ver que hay mucha gente que ha tomado su tiempo, ha querido aprender. Sé que muchos, como yo, conozco el tema del manejo años y años, pero sin embargo la tecnología va aumentando cada vez. Y por eso les agradezco y los felicito a su vez de tomarse el tiempo y de aprender. Creo que hay algunos detallitos que José Luis se le ha ido, por ejemplo, uno de los enemigos mayores es el viento, que no es problema, pero también quiero felicitarlo a José Luis. José Luis es un gran profesional que viene trabajando de sur a norte, de la costa, sierra y selva, con el único deseo de hacerlos a ustedes exitosos, ¿no? Hacerlos exitosos. Queremos crear agricultores exitosos y por eso queremos compartir. Y quiero comprometerlo a José Luis y el equipo de BLB, marqueteros, etcétera, para que hagamos este tipo de capacitación, pero más específico, como por ejemplo, cómo plantar en la sierra, pero allí plantando, hacer un buen video tecnológico, cómo plantar en costa,
cómo hacer la poda de formación, cuándo aplicar patrobutazol, todos esos detalles con mayor énfasis, porque es lejos, hemos tocado, como dice José Luis, bastante tiempo, y yo he visto a gente, por Dios, que se ha aguantado mucho tiempo para escuchar, a veces muy complicado, pero lo cual felicito. Nosotros estamos presentes, como les vuelvo a decir, y lo vuelvo a repetir, y quiero agradecer infinitamente. No me cansaré desde mi corazón agradecerles por tomarse su tiempo, por querer aprender. Nosotros solo estamos queriendo compartir con ustedes lo que sabemos, nuestra experiencia. Queremos crear gente exitosa. Eso es, para ustedes los necesitamos. Muchísimas gracias, mis queridos clientes. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, por tener la oportunidad de escuchar y también saber que hay gente que quiere aprender y que tenemos eco y que vamos a seguir haciendo la lucha para que ustedes sean exitosos. Muchísimas gracias.